Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Hoy es miércoles 25 de agosto y estamos aquí de nuevo un día más en el Santiago Bernabéu. Ya sabéis que volví ayer de las vacaciones y como no podía ser de otra manera, hoy quiero empezar el vídeo dando la bienvenida a un nuevo miembro premium al canal. Su nombre es Cecilio Alarcón. Muchas gracias amigo por el apoyo que me das y ya sabéis, si tú también quieres aparecer en el vídeo, mira aquí abajo, botoncito de unirse y estarás apoyándome para poder mejorar el contenido del canal. Así que nada amigos, vamos a empezar con este nuevo vídeo hoy 25 de agosto. Chicos, espero que tengáis un poquito de paciencia hoy conmigo porque después de haber vuelto a las vacaciones, hoy absolutamente todo me va a sonar a nuevo. Es increíble el estado que presenta la Torre C. Acercamos zoom para no perdernos ningún tipo de detalle. Otro poquito más. Aquí vemos todas las rampas que van recorriendo el exterior de la torre. Muy poquito, esto irá desapareciendo del mismo modo que lo está haciendo su hermana gemela en el fondo sur, la Torre B, y de la cual quedará muy poquito después de ver cómo se encontraban ayer trabajando prácticamente a las 9 de la noche. Fijaros ahí también cómo está ya desconectada por completo de la fachada del estadio. Ahí lo podemos ver mucho mejor en este plano corto. Ahí mira, por cierto, también veo que han desplazado el carretón de la megacercha, la están trasladando. Vemos ahí cómo tiene puesto un tope. Ahí podéis verlo, ese tope con esa marca de color verde sobre la megacercha del fondo norte. Madre mía, estoy perdidísimo, estoy perdidísimo amigos. Veo que están colocando también los paneles de lo que eran los antiguos cilindros de hormigón. Ahí lo podemos ver, y en ese tramo de ahí podemos ver cómo están trabajando unos operarios en esa grúa elevadora. Venga, pues nada chicos, vamos a continuar nuestro recorrido habitual por el fondo norte, calle de Rafael Salgado. Recordad que accederé al interior del estadio. Hoy hemos hecho directo, así que si os lo habéis perdido lo podréis encontrar en el canal subido en diferido, para que no os perdáis absolutamente nada. Vamos a dar un planito corto aquí a los soportes de hormigón de la fachada del estadio. En estas chapitas metálicas va a apoyar parte de la estructura que va a colgar del skywalk y que va a ir formando el esqueleto de la piel envolvente del estadio. Van a ir apoyando ahí y van a quedar las piezas verticales desde la parte del superior del skywalk, que van a ir conformando ese entramado metálico que luego tendrá que soportar las lamas de hormigón de la piel envolvente. Pues me gusta cómo quedan los paneles de las barandillas. Por cierto, vamos a sacar aquí lo que os decía antes, desde otro punto de vista. Están ahí trabajando en la colocación de ese tramo de paneles. Ahí podéis ver el punto de la soldadura. Hoy volvemos por la puerta grande, hoy vídeo, directo, y como no podría ser de otra manera, también vais a tener el vídeo de los detalles. Y seguramente también haya YouTube Short en el nuevo canal de los Shorts, que os dejo por aquí arriba para que os vayáis suscribiendo. Y ahí tendréis un nuevo contenido, aparte del que seguiré subiendo aquí en el canal, por supuesto. Vamos llegando a ese cruce de Rafael Salgado con Padre Damián en el lateral este. Una lástima que por un día no pudiese pillar la maniobra de descenso de la antigua cercha de Padre Damián. Ahora lo veremos. La tendremos ya aquí, va apareciendo en la visual. Espectacular. Ahí podéis ver como parece. Ahora se me hace raro poder ver el lateral este sin esta enorme estructura que ha estado tantos meses colgando. Muy bien, este de aquí que se ha saltado el semáforo y que casi me atropella el listón. Venga, vamos a empezar a bajar ya por Padre Damián. Bueno, como está también el último nivel del Torreón, ese lo dejé sin hormigonar cuando me fui. Ya veo que
que han hormigonado toda la parte superior, ya están fuera los paneles de encofrado. Y vamos a echar ahora un vistazo desde lejos, a ver si lo podemos pillar, porque uno de los laterales de este lado está con la forma de la grada que se tiene que prolongar. Y bueno, aquí ya tenemos el nuevo compañero de la estructura del edificio del lateral este. Bueno, esto está ya casi completamente pintado de blanco, lo que sí que veo es que no han avanzado en la colocación de los paneles de las barandillas en los descansillos. Como podéis ver, esos paneles de ahí llevan ya muchísimo tiempo, estos sí que estaban colocados antes de irme, pero no han colocado en los niveles superiores. Además se aprecia muy bien la distinta anchura que tienen los salientes en el torreón de hormigón, como el de arriba sobresale muchísimo más que en los niveles inferiores. Bueno, fijaros ahí, os acerco zoom, ahí sí que están trabajando ya en la colocación de los soportes para los paneles de las barandillas. Chicos, vamos a seguir bajando hacia la plaza de los Sagrados Corazones. Disfrutamos de este paseo lateral junto a la cercha de la antigua cubierta de Padre Damián. Y aquí vemos cómo ya están comenzando a desmontar las enormes grúas LR que se encargaron del descenso de la megacercha hace tan solo 2 días. Aquí arriba tenemos el gancho colgando, no está sobre la acera, hay que decirlo, está sobre una parcela del edificio que está justo enfrente del Bernabéu. Veamos el tamaño que tiene. Aquí tenemos todavía con los contrapesos puestos en esta zona, contrapesos de 10 toneladas cada una de las pastillas estas, son realmente enormes. Vemos la segunda de las grúas LR que tienen aquí precisamente los gatos, estas piezas para equilibrarla, colocados. Y ahora lo próximo que veremos en el desmontaje de la megacercha es que quitarán las piezas de color amarillo que estaban conectadas a los carretones, y también tienen que bajar, por supuesto, los carretones que todavía están en lo alto de los salientes de las cerchas norte y sur. Ahí tenemos el del fondo sur y ahí tenemos el del fondo norte. Continuamos con el recorrido. Está todo esto, vamos, cambiadísimo. Aquí están moviendo una de las piezas que conectaba con la grúa LR. Dentro de poquito veremos llegar los camiones a esta plaza de Sagrados Corazones, entrar por el acceso sur que han montado en Padre Damián, y se irán llevando estas enormes piezas de las grúas LR, porque si no tengo mal entendido ya no serán necesarias. Vamos a ir recorriendo la futura plaza peatonal de Sagrados Corazones. Me fijo en lo alto del torreón A, el que está más cercano al fondo sur. Veo que ya tienen colocados todos los paneles del confrado en esa zona. Ahí podéis verlo cómo están trabajando en ese tramo superior. Imagino que ya tienen colocadas las armaduras, o quizás estén en ello. Y lo siguiente será hormigonar. Por cierto, voy a bajar un poquito la cámara para que veáis el corte que tuvieron que pegar en la última fila del gallinero para poder continuar con la construcción de los torreones. Pues vamos dirección a Avenida Concha Espina, recorremos el fondo sur y nos dirigimos a Paseo La Castellana para posteriormente acceder al interior. Por cierto, desde aquí sí que se ve bien, aparte de un plano espectacular frontal de la cercha de la antigua cubierta de Padre Damián. Acercamos zoom, otro poquito, aquí lo podéis ver, pero quiero que os fijéis realmente en la parte superior del torreón D, el del fondo norte. Ahí lo podéis ver, qué bien se aprecia la continuación del graderío. Ahí podéis ver esa especie de escalera, esos escalones que presenta el torreón en la zona más próxima al pilar. Realmente tengo muchísimas ganas de acceder al interior y ver cómo ha cambiado absolutamente todo. Por cierto, luego os voy a poner en el canal secundario
un vídeo de cómo ha cambiado el estadio en tan solo 2 semanas, que es lo que he estado fuera. Me falta saber cómo ha cambiado el interior, pero en el exterior ya subí ayer un vídeo corto en el que se podía ver la demolición de las torres y por supuesto pues cómo ha cambiado la imagen general del lateral este. Ahí tenemos, por cierto, el cubo, uno de los cubos que conectaba la cercha de la antigua cubierta de Padre Damián con el carretón, en este caso esta zona de aquí del fondo sur. Y bueno, esta parte de la fachada ya la vimos ayer en el vídeo que subí. Vamos a mostrar un plano general para el recuerdo de todos los madridistas y continuamos. Por cierto, me llama la atención que en la torre A hayan quitado por completo los pilares de hormigón del último nivel, y en la torre D que hemos visto antes en el fondo norte no. Habrá que estar atentos. Imagino que lo retirarán también en el fondo norte dentro de no mucho. Bueno, plano general de la cubierta del fondo sur, la tienda oficial del Real Madrid provisional, a la espera del fichaje de Kylian Mbappé. Dentro de poquito también haré directo siguiendo un poquito la actualidad del fichaje del verano, que tiene que consumarse por el Real Madrid. Por cierto, torre A la estuvimos viendo ayer, torre B, perdón, estuvimos viendo ayer cómo estaban continuando con el proceso de demolición. Queda realmente poco para que esto desaparezca. Ahora mismo ya es prácticamente todo un amasijo de hierros y escombros de hormigón. Tienen colocadas estas pantallas protectoras. Ayer tenían 2, otra protegiendo la nueva torre B. Y es que esto de aquí se utiliza para que la caída de escombros pues no dañe la estructura del estadio y tampoco corran peligro los trabajadores ni los viandantes. Ahí podemos ver cómo está quedando absolutamente todo. Había leído por ahí que en un comentario que se quejaban de que estaban gestionando el tema de los recursos y tal, que era un derroche de agua y que no se estaba separando los materiales. Eso no es del todo cierto. El empleo de agua para la demolición es necesario para evitar que se levante muchísimo polvo, y luego también hay que decir que sí que se está separando el acero del hormigón. Entiendo que se reutilizará lo que se pueda, se reciclará y el resto, si no, irá a una escombrera. Pero vamos, yo creo que sí que se está gestionando bien todo el tema de los escombros generados. Nos asomamos a la zona de acopio de materiales a los pies ya de la nueva torre B. Aquí vemos a las máquinas trabajando. La separación del hormigón y el acero. Ahí vemos ya la megacercha número 4 completamente trasladada a la posición de izado. En lo alto ya tenemos los carretones. Ahí podéis verlo, si no me falla la mirada diría que no tienen colocados todavía esas piezas semicirculares que sí que hay en el del fondo norte. A ver si bajo un poquito, allí las podemos ver. Os acerco el zoom otro poquito más. A esas piezas me refiero, que todavía no tienen colocados los cables de izado. Y además también hay que destacar, aunque lo vamos a ver desde otro punto de vista, que a la cuna, por lo menos en el extremo sur, la cuna que está bajo la megacercha número 4 en esta zona del fondo sur, todavía no tiene colocadas la parte final, las orejas, por así decirlo. En esa zona falta por colocar unas piezas amarillas en las que luego van las rótulas de color negro y en las que se enganchan los cables que colgarán del carretón. Ya hemos visto la maniobra de izado 3 veces. Y aquí tenemos todas las piezas amarillas que yo creo que son para conformar los cubos. Los cubos que faltan por izarse, conectarse en los carretones y a las piezas amarillas que estarán sobre la megacercha número 4, la última que queda por izarse para completar la estructura de la cubierta, de la nueva cubierta del Santiago Bernabéu. Ya estamos frente a la fachada del lateral oeste, subiendo Paseo La Castellana, dirección fondo norte, a punto de terminar la vuelta completa alrededor del estadio. Y aquí la sorpresa es que están demoliendo
la mitad de la estructura provisional en la que se han estado conformando las megacerchas. Ahí podéis verlo mucho mejor. Está ya toda esa zona completamente picada, esa zona de la plataforma, y a la vez que se está demoliendo esta parte de aquí de la plataforma, por detrás, si bajamos un poquito la mirada, se pueden ver los soportes. Os voy a hacer otro poquito zoom. Ahí tenemos por detrás los soportes en los que va creciendo la plataforma hacia la fachada del estadio. Sobre esa plataforma se tiene que ejecutar la viga museo, que ahora os voy a explicar lo que es. Va a ser una enorme estructura metálica que va a conectar la torre C con la torre A en estas uniones que veis aquí, en esas uniones de ahí, y si vamos hacia el fondo sur, en esas otras de ahí, en la parte superior de la torre. Y de esa enorme estructura metálica van a caer los soportes y tal, va a soportar todo el peso de la ampliación del museo, del Tour del Bernabéu, y que va a ir en todo el lateral este, en todo el lateral oeste del estadio, y que va a suponer un gran aumento de metros cuadrados para uso y disfrute de los aficionados madridistas cuando vengan al Bernabéu. Ahora nos fijamos en este plano frontal desde la torre C, la megacercha número 4 ahí a la espera de ser izada. Faltan todavía las escuadras de color amarillo que van sobre ella, y si os fijáis también aquí faltan esas orejas, esas piezas tan características que van en las cunas inferiores, en esas uniones de ahí, ahí faltan, ahí y ahí. Pues nada, chicos, con este plano de las dos torres, a la torre de C le queda muy poquito, y con la empresa que se ha montado Ramón Álvarez de Mol, chiste malísimo el que acabo de hacer, nos vamos al interior del estadio. Tenemos directo, ya lo habréis visto muchísimos. Los que no, recordad que lo tenéis en diferido en el canal, suscribiros y activar las notificaciones. Y venga, vamos a continuar con el vídeo de los avances del Santiago Bernabéu. Bueno, todavía no vemos avances en lo relativo a la estructura auxiliar de Castellana, que tiene que ir en esta zona. Solo están los soportes colocados, aquí no han avanzado mucho, así que vamos a ver qué tal está todo por el fondo norte y entramos al mirador. Aquí en el extremo norte sí que hay más avances, ya están todas las vigas prácticamente colocadas. Siguen avanzando dirección fondo sur. Y a ver, dentro de muy poquito si empezamos a ver ya las placas de forjado con la volante en esa zona y lo hormigonan por detrás. Ahí podemos ver las escuadras amarillas que tienen que ir sobre la megacercha. Ahí las podéis ver cómo está trabajando en ellas, y si avanzamos hacia la izquierda veremos la zona que están picando. Allí al fondo ya empieza a asomar y se ve el robot. Ahí acercamos un poquito zoom, ahí está el robot, y ahí la zona picada de la losa. Pues nada, amigos, aquí estamos interior del Santiago Bernabéu. Tenía muchísimas ganas de acceder ya al interior del estadio para ver los avances durante este tiempo de estas vacaciones. Ya sabes, amigo, si eres nuevo al canal, suscríbete, activa las notificaciones, y si quieres apoyarme un poquito más, hazte miembro premium. Venga, vamos a ver todos los avances que veo en el día de hoy. Como ya sabéis, os lo he dicho al principio del vídeo, no sois muy duros conmigo porque para mí hoy es todo absolutamente nuevo. Estoy flipando por cómo van aquí en el interior. Sí que lo habéis podido ver en el directo cómo han empezado a hormigonar ya el tramo que faltaban. Bueno, aquí han hecho una prueba de hormigonado. Os acerco el zoom para verlo mejor. Aprovechando que en esa zona va hormigón de limpieza, han invertido ahí un poco, y durante el directo de hoy en apenas una hora se han ventilado todo ese tramo de ahí de la izquierda. Vuelvo a acercar zoom para que lo veáis desde más cerca. Ahí lo tenemos, ese tramo es el que han hormigonado durante el directo que he hecho esta mañana, y este de aquí es el siguiente tramo, que enseguida tendremos una nueva hormigonera vertiendo el hormigón en la bomba de hormigonado en esa zona de que veis ahí. Por cierto, esto ya os lo he dicho en el directo y os lo voy a mostrar luego en el vídeo de los detalles desde muy cerquita. El muro que están ejecutando en esta zona, esas armaduras que veis ahí, voy a acercar otro poquito más, eso de ahí tiene pinta de ser provisional, porque si os fijáis, la forma que va a seguir ese murete de ahí no tiene nada que ver con la de las gradas del estadio, así que me da a mí que iban a hacer un muro de hormigón provisional para esta temporada, en el cierre de la cueva en el fondo sur. Seguimos, vamos a centrarnos en el terreno de juego. Muchísimo movimiento, habéis visto en el principio del directo y que estaba toda esta zona completamente negra con la grava, y con esa
hormigonera van moviendo y vertiendo el montón de arena, y con el otro tractor que tiene esa máquina amarilla detrás, ahora no, pero con esa máquina detrás van redistribuyéndola de manera homogénea sobre la capa de grava. Bueno, homogénea tampoco sería la palabra, porque entiendo que ya van configurando un poco las pendientes que va a tener el terreno de juego esta temporada para proceder al drenaje del agua cuando sea necesario. ¿Veis? Fijaros, ya ha bajado la parte trasera con las antenas, creo que va recibiendo la información de alguna estación topográfica que esté en la zona. No sé si es esta de aquí, no sé si será esta de aquí, ponedmelo en los comentarios, pero bueno, con eso lo van redistribuyendo por el terreno de juego. Vemos detrás la gran cantidad de arena de playa, de río, de lo que sea que tienen. Hace el desembarco de Normandía a la espera de Kylian Mbappé, hay que sacarle de París. Pues mira, observo que hay otro tractor ahí con la misma máquina amarilla que tiene las antenas para ir redistribuyéndolo. Hay pequeñas excavadoras en la parte trasera, toda esa gran cantidad de arena que a lo largo de esta semana deberá ir conformando la base del terreno de juego. Llegamos a la zona del córner noreste, mucha cantidad de ferralla acumulado en esa esquina, a la espera de ir conformando las armaduras que del mismo modo van creciendo sobre la bóveda del túnel de Adif, ya completamente reformada, y tenemos que ir dando forma a las gradas de esa zona del lateral este, porque se nos echa encima el inicio de liga. Vamos ahora con la pendiente, con la zona de grada de los boxes de Fly Emirates que van ubicados en la zona frontal del palco de honor. Vemos como ya le van dando esa forma escalonada a la grada. Me fui con toda esa zona con los paneles de encofrado sin hormigonar. Esta zona de aquí para mí es totalmente nueva, no sé cuántos días llevará hormigonada, no me ha dado tiempo a ver tantísimos vídeos que suben el resto de compañeros sobre las obras. Ahí podemos ver ya los videomarcadores de los laterales colocados. Entiendo que en el lateral oeste también están instalados. Os voy a fijar ahí con la cámara un poquito para que lo veáis. ¿Veis? Ahí ya se pueden ver. Eso de ahí, donde está tocándose el hombre este de aquí, eso de ahí son videomarcadores. Vamos a la zona de la grada del fondo norte. Nos vamos a fijar en la zona de tribuna. Es como tienen las marcas para ir colocando las armaduras, y dentro de muy poquito irán pues dándole ese aspecto escalonado. Parece la zona en la que está ese operario ahora mismo agachado, es la zona en la que van a ir los escalones de acceso. Y los puntos amarillos son orificios que hay que perforar, hay que hacer orificios en esa zona para meter las armaduras e ir dándole ese aspecto escalonado, y posteriormente continuar con la armadura y hormigonar. También en la zona frontal a los torreones podemos observar como ya han colocado el primer soporte vertical de color rojo para la ampliación de los sectores. En el tercer anfiteatro nos tapa un poquito la plataforma amarilla, pero veis en el encuentre que tiene con la grada, ahí podéis ver la base de hormigón, y ahí se va erigiendo ese soporte vertical de color rojo que también está en la zona del fondo sur, pegado a ese torreona. Ahí podéis verlo. Tenemos la cubierta del lateral este con la iluminación ya para el inicio del campeonato liguero contra el Celta de Vigo. Podéis distinguir los focos instalados en la megacercha número 1 en ese tramo interior. Acercamos zoom en esa zona en la que se encuentran los equipos de megafonía. Ahí arriba veis los focos LED, que creo que cada uno de ellos cuesta entre 3.000 y 5.000 euros, si no me equivoco. Y ahí vemos a un operario trabajando en ese sistema de Line Harris, esos altavoces para la megafonía. Ojalá para cantar dentro de muy poquito los goles de Kylian Mbappé. ¿Qué pasa, chicos? Yo estoy flipando. Te vas unos días y es que el aspecto es realmente impresionante. Lo estaba echando mucho de menos, ¿eh? Vemos también cómo están empezando a trabajar en el movimiento de tierras con la grava. Dentro de muy poquito, en cuanto terminen de hormigonar este tramo de aquí, seguramente colocarán unos rollos de plástico negro que están detrás de la malla naranja de protección, esos que vemos ahí. Acercamos zoom para verlo un poquito más. Ahí lo tenéis, va a pasar ahora una excavadora y nos va a privar de verlo con mucha claridad, pero bueno, esos son los rollos con los que van a proteger este tramo de aquí una vez el hormigón haya fraguado.
Imágenes de la losa del terreno de juego. Por aquí dentro de poquito tendremos las placas del césped retráctil en una temporada. Están deslizándose por esos raíles dirección al foso. Y últimos trabajos en la ejecución del último tramo de losa que queda por realizarse en el Santiago Bernabéu. Vemos ahí el hincado de armaduras, de varillas. Y chicos, os agradecería si alguno lo supiese que me dijese en los comentarios para qué sirven estas líneas de aquí, porque me lo habéis preguntado muchos. Yo sinceramente no lo sé y me llama mucho la atención porque esto no se ha ejecutado de esta manera en el fondo norte. Están limpiando con pistolas de aire comprimido el tercer y cuarto anillo del estadio en el fondo sur. Podemos ver la nube de polvo que están levantando y los paneles que han colocado en la parte superior del cuadro del anfiteatro para la llegada de público lo antes posible y proteger que no ocurran cosas malas. Plano de la cubierta del lateral este. Vemos como ya han desaparecido de nuestras pantallas la antigua cercha por 2 días, por un día, perdón, no la he podido pillar la maniobra de descenso. Fue realmente espectacular y emocionante. Y ahí tenemos la última grúa LR que dentro de muy poquito desaparecerá porque, como ya hemos visto al inicio del vídeo, la están desmontando. Y nada más, chicos, un placer haber estado hoy con vosotros. Recordad que hemos hecho directo esta mañana, os lo dejo aquí para que lo podáis ver. Mañana tendremos directo siguiendo el sorteo de la Champions a las 6 de la tarde. Y también tendrás luego subido el vídeo con todos los detalles en el día de hoy. Vuelvo después de mis vacaciones, espero que os haya gustado el vídeo, así que dale me gusta, suscríbete, activa las notificaciones y si quieres apoyarme un poquito más, hazte miembro premium del canal que no te vas a arrepentir. Venga, nos vemos en próximos vídeos madridistas. Hasta la próxima, ¡Hala Madrid! ¡Chao, chao!